El día que regresé a Bilbao frente al centro de negocios de Cimatec, caía una lluvia fría, no torrencial pero sí persistente, que golpeaba el cristal del coche como la nieve menuda que caía tras la ventana 15 años atrás. En mi último año de instituto, el chofer detuvo el coche junto a la entrada del edificio. Mi asistente Antonio Cruz me recordó en voz baja: «Señor Torres Diego Morales, ya le espera en la planta 37. Siguiendo sus instrucciones hoy, actuará como consultor estratégico del grupo sin revelar su condición de propietario real». Asentí, pero no me apresuré a salir. Mi mirada estaba fija en el vestíbulo de la planta baja. Allí se había formado una cola para entrevistas de trabajo. Gente con ropa sencilla, jóvenes oficinistas, trabajadores de mediana edad del personal de servicios. Al final de la fila había una mujer. Llevaba un abrigo azul oscuro gastado y descolorido, y en la mano un viejo bolso de tela. Con la cabeza gacha, miraba un formulario. A través de la cortina de lluvia no podía distinguir su rostro, solo su silueta me resultó vagamente familiar. Pero habían pasado 15 años. En este mar de gente, muchos parecen conocidos. Normalmente, son solo viejos pensamientos que se niegan a morir en el corazón. Tengo 34 años. En los círculos empresariales me conocen como el fundador de Impulso Capital. Mis activos superan los 1.000 millones de euros. He invertido en microchips, controlado el sector de las nuevas energías, salvado a varias empresas cotizadas al borde de la quiebra y destruido personalmente decenas de esquemas financieros hermosos pero fraudulentos. Pero pocos saben que hace 15 años no tenía dinero ni para el almuerzo. Entonces me llamaban Leo Torres y era el estudiante más pobre y orgulloso del instituto. Mi madre estaba gravemente enferma, mi padre había muerto hacía mucho y la familia estaba ahogada en deudas. Cada mañana desayunaba un tazón de leche con galletas y a la hora del almuerzo me escondía en el último pupitre y resolvía problemas de matemáticas fingiendo que no tenía hambre. Entonces una chica empezó a dejar cada día un tupper en mi mesa. Se llamaba Ana Serrano. Era el orgullo de nuestro instituto. No solo una belleza a la que todos admiraban, sino alguien a quien parecía que hasta los rayos de sol preferían cuando estaba en la pizarra repartiendo cuadernos. La primera vez que deslizó el tupper hacia mí simplemente dijo: «Hoy he traído demasiada comida. No me la voy a terminar. Ayúdame, por favor». Por supuesto sabía que mentía. En el tupper había arroz albóndigas en salsa de tomate y un trozo de pan. Como que no se lo iba a terminar, pero yo estaba demasiado hambriento y era demasiado orgulloso. Solo pude murmurar con la cabeza gacha: «La próxima vez no traigas». Ella sonrió: «Y tú la próxima vez no pases hambre». Me trajo comida durante 2 años, hasta la graduación, después de la cual dejé Bilbao. Con el dinero de un crédito para estudios y un billete de tren barato, me fui a Madrid. Allí estudié desesperadamente, construí un negocio desesperadamente, trepé desesperadamente. Decían que tenía una mirada depredadora y un cálculo preciso que en la mesa de negociaciones era afilado como un cuchillo. Pero yo sabía que no había nacido cruel, simplemente comprendía demasiado bien que si una persona no tiene fuerzas no tiene derecho ni a sostener un tupper de comida. En la sala de conferencias de la planta 37, el director general de la filial de Bilbao de Cimatec, Diego Morales, ya me recibía con una sonrisa. Rondaba los 50, el pelo repeinado hacia atrás, y en su muñeca destacaba un ostentoso reloj de oro. «Señor Torres, bienvenido», dijo con voz rimbombante. «Que la central le haya enviado para supervisarnos es un gran honor para nuestra filial. Tenga por seguro que este año nuestros informes de ingresos-beneficios, control de costes serán impecables». Le estreché la mano. Su palma era seca, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. En mis años en el mundo de la inversión, lo que más desconfianza me inspiraba eran las palabras «informes impecables». En una empresa verdaderamente sana, los datos no brillan como un espejo recién limpiado. Al sentarme, no me molesté en escuchar su discurso preparado y abrí directamente la carpeta con los documentos primarios de la Puntos. El filial que había pedido por adelantado informes financieros, contratos de compra, organigrama, lista de servicios externalizados y registros de contratación para puestos de base. Morales permanecía a mi lado. Al principio sonreía, pero poco a poco su sonrisa se fue tensando.
Se dio cuenta de que estaba revisando los documentos demasiado rápido. No parecía una auditoría, sino como si ya supiera dónde estaba el problema y solo estuviera esperando que las pruebas salieran a la superficie. Cuando llegué a la pila de documentos sobre la contratación de personal de servicios, mi mano se detuvo de repente. Era un formulario de solicitud de empleo corriente. Una esquina del papel estaba ligeramente humedecida por la lluvia. Puesto limpiadora. En el campo nombre y apellidos. 3 palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo oxidado: Ana Serrano Ruiz. Mi mirada se congeló en esas palabras y no pude moverme durante un largo rato. Edad 33 años. Estudios bachillerato. Experiencia laboral: limpiadora en un centro comercial, ayudante de cocina en un restaurante, cuidadora a domicilio temporal. Situación familiar: madre en diálisis permanente. Disponibilidad para turnos de noche: sí. Disponibilidad para trabajar en festivos: sí. Disponibilidad para cambio de funciones: sí. 3 sí como 3 bofetadas que me quemaron los ojos. La chica que 15 años atrás me daba albóndigas y sonriendo decía que se había cansado de ellas. 15 años después venía a mi empresa a solicitar un puesto de limpiadora. No se trataba de que no pudiera ser limpiadora. Cualquier trabajo es digno de respeto. Lo que realmente me hirió fue que detrás de cada palabra en ese formulario había una concesión que la había arrastrado por el polvo. Sí a los turnos de noche, sí a trabajar en festivos, sí a cualquier cambio. ¿Hasta qué punto tiene que doblegarte la vida para que escribas de antemano todas tus humillaciones en un formulario? Morales, al notar que me había quedado mirando esa hoja, se puso nervioso y esbozó una sonrisa falsa. Señor Torres, ¿cómo han llegado estos papeles aquí? El departamento de administración no tiene ni idea. Ahora mismo ordenaré que los retiren. Usted hoy se centra en la dirección y las líneas de negocio. La contratación de limpiadoras es una nimiedad que no merece su tiempo. Levanté la vista hacia él. ¿Quién dice que no lo merece? Morales se quedó helado. Apreté el formulario contra la mesa. Mis dedos se posaron sobre el nombre Ana Serrano. ¿Dónde está esta persona, esta candidata? Mi voz era baja. Ana Serrano. Morales claramente no esperaba que preguntara por una candidata a limpiadora. Se giró hacia la puerta y gritó: Carlos, las entrevistas de hoy para el personal de servicios aún no han terminado. Trae a la gente a la sala pequeña. Poco después, entró el jefe de recursos humanos, Carlos Pérez. Tendría unos 30 años, traje impecable y una expresión de suficiencia. Tras escuchar a Morales, me lanzó una mirada rápida y molesta, pero no se atrevió a mostrarla y bajó a rebuscar a los candidatos. 10 minutos más tarde, la puerta de cristal de la sala pequeña se abrió. Entró un grupo de solicitantes. Ana era la última. Había adelgazado mucho. Su rostro, que 15 años atrás siempre irradiaba una sonrisa, ahora estaba pálido por las adversidades de la vida, pero seguía siendo puro. Sus ojos eran los mismos, solo que mucho más serenos, como si hubieran visto mucha amargura, pero no quisieran que nadie lo notara. En la mano sostenía el mismo bolso de tela azul oscuro. Las esquinas estaban rosadas, pero estaba muy limpio. Al entrar, observó mecánicamente a los presentes. Su mirada se deslizó por mi rostro, se detuvo un instante y se desvió de inmediato. Al parecer no me reconoció. 15 años es tiempo suficiente para cambiar a una persona. Yo había pasado de ser un estudiante pobre, con un uniforme escolar gastado y zapatos rotos, a ser el hombre que se sienta en la sala de reuniones de los altos directivos y al que llaman señor Torres. Pérez, con varios formularios en la mano, dijo con pereza: Para el puesto de limpiadora hoy quedan 4 candidatas. Nuestros estándares son muy altos. No basta con estar dispuesta a trabajar duro. Con gente como ustedes de cierta edad, con pocos estudios y experiencia laboral intermitente, somos especialmente cautelosos. Al decir esto, miraba deliberadamente a Ana. Ana no discutió, solo dijo en voz baja: Estoy sana y puedo hacer turnos de noche. Antes limpiaba en un centro comercial, conozco todos los procedimientos y sé usar la maquinaria. Pérez sonrió con sorna. De palabra todas son expertas. Bueno, justo ahora se ha derramado café en la sala de descanso. Limpien el suelo de allí. A ver qué tan rápidas son.
Un silencio se apoderó de la sala durante unos segundos. Los rostros de las otras candidatas cambiaron. Aquello no era una prueba de habilidades, era una humillación. Efectivamente, fuera de la sala pequeña había un charco de café. Pero obligar a una candidata durante una entrevista y delante de toda la dirección a limpiar el suelo no era una prueba de aptitud. Era una prueba de hasta dónde estaba dispuesta una persona a bajar la cabeza. Los dedos de Ana se crisparon. Miró a Pérez, luego al suelo. Finalmente se inclinó para coger la fregona. Sentí como si algo me golpeara el corazón con fuerza. Hace 15 años, cuando ponía el tupper en mi mesa, nunca me hizo sentir miserable. Trató mi dignidad con tanto cuidado que incluso para ayudarme encontró una excusa. No me la voy a terminar. 15 años después estaba aquí, y alguien quería obligarla a inclinarse públicamente a cambiar su dignidad por un trabajo de 1.200 euros al mes. Me levanté. El sonido de las patas de la silla, al deslizarse por el suelo, no fue fuerte, pero hizo que toda la sala se quedara inmóvil. «Déjelo», dije. Los movimientos de Ana se detuvieron. Su mano se quedó suspendida sobre el mango de la fregona. Pérez, desconcertado, sonrió servilmente. «Señor Torres, no me malinterprete, en los puestos de base la práctica es fundamental. Una limpiadora no se puede juzgar solo por el currículum». Me acerqué a él. La práctica puede incluir procedimientos estándar, requisitos de herramientas, normas de seguridad. Obligar a una candidata delante de un grupo de directivos a limpiar el café que usted ha derramado, ¿qué procedimiento es ese? La sonrisa se congeló en el rostro de Pérez. Es solo una pequeña prueba. Una pequeña prueba. Cogí su formulario de la mesa y se lo arrojé. Entonces, yo también le haré una prueba. Explíqueme ahora mismo bajo qué artículo del reglamento de personal de Cimatec tiene usted derecho a actuar así. Si puede explicarlo, le escucharé. Si no, queda suspendido de su cargo. El rostro de Pérez palideció al instante. Señor Torres, intervino Morales. Carlos quizás ha sido un poco brusco, pero sus intenciones eran por el bien de la empresa, para seleccionar al mejor personal. No hay por qué complicar tanto las cosas. La contratación de personal de base a veces requiere flexibilidad. Me volví hacia él. Señor Morales, usted llama a esto flexibilidad. Las comisuras de los labios de Morales temblaron. Quiero decir, no estoy por un puesto de limpiadora a estropear el panorama general. Lo miré y de repente sonreí, una sonrisa ligera y fría. En mis 15 años en los negocios he visto quebrar a muchas empresas y antes del colapso todas tenían un rasgo en común. Dije sílaba por sílaba. Todas creían que las personas y las tareas del nivel más bajo no afectaban al panorama general. El rostro de Morales cambió. Me volví hacia Antonio. Informa al Departamento de Control de Personal del grupo. Pérez queda suspendido de sus funciones a partir de hoy. Todos los procesos de contratación de personal de base en la filial de Bilbao se suspenden de inmediato para una auditoría completa. La responsabilidad de Morales como director general se evaluará por separado. Señor Torres, suplicó Pérez, solo le pedí que limpiara el suelo. ¿Por qué suspenderme? No puede por una simple limpiadora. Cállese. Lo interrumpí. Cuando esas palabras resonaron en la sala, nadie más se atrevió a emitir un sonido. Miré a Ana. Estaba quieta en su sitio. Su mano todavía rozaba ligeramente la fregona. En sus ojos había conmoción y desconcierto. Intenté suavizar mi voz. Ana Serrano, hoy no es que usted no haya pasado la entrevista. Somos nosotros los que tenemos problemas con nuestros procedimientos. Por favor, pase a la sala de descanso y espere. Daré orden de que le tramiten todo de nuevo. Me miró como si quisiera decir algo, pero al final solo pronunció en voz baja, «Gracias». Asentí. Cuando se iba, su bolso de tela rozó ligeramente el respaldo de una silla y por un instante asomó la esquina de un viejo tupper blanco y azul. Mi corazón se desbocó. En ese momento, estaba casi seguro, era él el mismo tupper que no había podido olvidar en 15 años. Después de que Ana saliera, el aire en la sala de conferencias pareció congelarse. Diego Morales estaba frente a mí, su rostro pasando del pálido al rojo. Claramente no esperaba que montara semejante escándalo por una candidata a limpiadora. Probablemente ya estaba calculando si en cuanto me fuera podría anular la orden de suspensión y engañar a la auditoría.
Muchos directivos tienen esa funesta arrogancia, el jefe viene, ve la suciedad, hace ruido y se va, y al final todo sigue igual. Pero no sabían que mi principal habilidad es sacar la suciedad de las grietas más discretas. No continué con el escándalo ni dije una palabra más. Simplemente le ordené a Antonio que conectara todos los datos de gestión de servicios, compras y subcontratación de la filial de Bilbao a mi sistema de análisis temporal. Este sistema lo desarrollé yo mismo al principio de mi carrera. Más tarde, Impulso Capital lo utilizó en cada operación de fusión y adquisición para una verificación preliminar. No solo analiza cifras, sino también fechas, entidades jurídicas, rutas de pago, conexiones entre empleados y fluctuaciones de precios. Muchos creen que alcancé el éxito gracias al dinero. En realidad, el dinero es solo el resultado. Lo que de verdad me permitió sobrevivir fue la capacidad de ver en una pila de informes impecables las grietas que otros se esmeran en ocultar. A las 9:30 de la noche, en la planta 37, solo quedaban unas pocas luces encendidas. La lluvia tras la ventana había cesado. En el cristal se reflejaban nuestras siluetas, la de Antonio y la mía. En la pantalla del ordenador, cientos de registros de contratos habían sido organizados automáticamente por el sistema en una red de interconexiones. Cuantas más líneas rojas, más grave era el problema. Señor Torres tenía razón, señaló Antonio en la pantalla. Los precios de la subcontratación de servicios en la filial de Bilbao están claramente inflados. Hace 3 años, el coste de los servicios de limpieza comenzó a crecer un 40% anual, aunque el espacio de oficinas aumentó menos de un 8%. Y lo que es más extraño, pagan el coste total a la empresa subcontratada y al mismo tiempo contratan a un gran número de limpiadoras mal pagadas con contratos temporales sin formalizar contratos de trabajo oficiales con ellas. Miré el nombre de la empresa en la pantalla: Hogar Limpio. La propietaria legal, una tal Elena Krasnova, formalmente no tenía ninguna relación con Morales. Pero profundicé. Antonio abrió otro archivo. La exmujer de Krasnova es Daría Morales, hermana de Diego Morales. Se divorciaron hace 3 años, pero tras el divorcio siguieron siendo copropietarias de una consultora fantasma. Cada vez que Hogar Limpio recibía un pago de Cimatec, parte de los fondos se transfería a esta firma bajo el concepto de servicios de consultoría. Me recliné en el sillón. Mi mirada se endureció. Era un esquema clásico de doble enriquecimiento. Por un lado, extraían de la empresa pagos inflados por la subcontratación. Por otro, explotaban a quienes realmente hacían el trabajo. En los informes todo era correcto. En la realidad, a gente como Ana se la obligaba a aceptar turnos de noche, trabajo en festivos y cualquier condición. Incluso su dignidad se utilizaba como objeto de prueba. ¿Qué suma?, pregunté. Según los cálculos más modestos, más de 450.000 euros en 3 años. Y eso sin contar facturas falsas y comisiones de otros proveedores. Las pruebas son suficientes, los flujos financieros se pueden rastrear, pero para un juicio se necesitarán los originales de varios contratos y los registros de aprobación interna. Asentí. Entonces por ahora no lo tocaremos. Primero congela su dinero. Que se mueva él solo. Antonio me miró. Congelar los pagos a Hogar Limpio, todos el motivo. Auditoría del sistema de control interno y el proyecto Parque Inteligente. Morales le tiene mucho aprecio últimamente. El viernes en la reunión de proveedores se deben firmar acuerdos clave. Suspéndelo también. Golpeé la mesa con el dedo. No expliques los motivos directamente. Solo di que el comité de inversiones del grupo ha solicitado una auditoría adicional. Antonio entendió. Obligarlo a entrar en pánico, a buscar contactos y con ello a delatar toda su red. Me miró. Lleva mucho tiempo trabajando conmigo, cada vez se parece más a uno de los malos. Permaneció impasible. Usted enseña bien. Sonreí, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. En otra parte de la pantalla estaba el formulario de Ana. Como contacto de emergencia, había indicado a su madre. Hospital Central. Departamento de Nefrología. Deuda por diálisis 2 meses. Antonio guardó silencio. Sabía que lo había visto. Tras una pausa dije, y una cosa más.
Averigua todo sobre Ana Serrano en los últimos años, pero sin llamar la atención. Entendido. ¿Y quién es el jefe del Departamento de Nefrología del Hospital Central? El profesor Balbuena, un especialista muy conocido en el país. El año pasado nuestra fundación patrocinó su proyecto de investigación. Contacta con él. En nombre del Fondo de Ayuda a Empleados paga la deuda de su madre. Organiza una nueva junta médica. Antonio preguntó en voz baja. Señor Torres, quizás debería decírselo directamente a la señora Serrano. Negué con la cabeza. No es necesario. Cuando ella me ayudaba tampoco quería que yo lo supiera. Al decir esto yo mismo me estremecí. Habían pasado 15 años. Creía que todo aquello se había ahogado en el pasado. Resultó que simplemente lo había escondido en lo más profundo de mi corazón. Bastó con que su nombre reapareciera para que todos los recuerdos brotaran como una presa rota. A la mañana siguiente, en el despacho de Morales, se desató una tormenta. Primero le llamaron del departamento financiero, un pago de 1,4 millones de euros para Hogar Limpio para ese trimestre había sido bloqueado por el sistema de control de la central. Inmediatamente después, llegó un correo del Comité de Inversiones, el proyecto Parque Inteligente quedaba suspendido en la fase de firma. Se requería una verificación adicional de los datos de costes de servicios generales y cumplimiento de normativas en la cadena de suministro y subcontratación de periodos anteriores. 2 noticias, como 2 cuchillos, uno a su flujo de caja, otro a sus éxitos profesionales. Morales iba de un lado a otro de su despacho con el rostro más oscuro que una nube de tormenta. Llamó a su despacho al suspendido Pérez. «Señor Morales, ¿qué hago ahora?», preguntó este presa del pánico. «¿Qué clase de consultor es este Torres?» Con una sola palabra. «Me ha suspendido. Esto es una arbitrariedad». Morales lo miró con furia. «¿Y todavía te atreves a preguntar? Te he dicho 100 veces que seáis más cuidadosos, que no llevéis a la gente al límite. ¿Y tú qué haces delante de uno de la central? Obligas a una candidata a limpiar el suelo. ¿Te parece poco el fuego que tengo debajo?» Pérez estaba hundido. Pero ¿quién iba a saber que por una simple limpiadora pasaría esto? Y además parecía muy sencilla, vestida con ropa. Vieja la familia, con deudas en el hospital. Esa gente suele ser la más fácil de manipular. Al oír esto, Morales se sobresaltó. De repente comprendió que el problema podría estar precisamente en esa mujer. Ayer, cuando Torres vio su formulario, su reacción fue claramente desproporcionada. ¿Acaso se conocían? Pero, ¿cómo un consultor de una corporación multimillonaria podría conocer a una mujer sin recursos que venía a pedir trabajo como limpiadora? No encontraba respuesta, pero no se atrevía a subestimar la situación. «Averigua inmediatamente todo sobre esa Ana Serrano», ordenó Morales en voz baja. «Su familia, su trabajo, con quién se relacionaba en el pasado. Y no la toques al menos en los próximos días». «¿Y mi suspensión?», preguntó Pérez apretando los dientes. «Espera a que arregle las cosas con los de arriba», respondió Morales con frialdad. «Solo es un consultor. Por muy influyente que sea, no puede saltarse las normas del grupo. Llevo muchos años en Bilbao y no he estado de brazos cruzados. Yo también tengo mis protectores». Hablaba con seguridad, pero por la tarde sus protectores empezaron a desaparecer uno tras otro. El vicepresidente de administración del grupo, que siempre respondía a sus llamadas, de repente no estaba disponible. Un viejo conocido del departamento financiero le contestó con 4 palabras: «Actúa según el reglamento». Incluso, el director de la sucursal bancaria con el que se tuteaba le comunicó de repente que el control de riesgo se había endurecido y que el crédito a corto plazo para Hogar Limpio no podía renovarse. Cuando los villanos reciben su merecido por primera vez, rara vez entienden que están siendo observados. Creen que simplemente han tenido mala suerte, que los procedimientos se han atascado, que sus conocidos les han dado la espalda. Eso mismo pensaba Morales. Cuanto más pensaba, más se enfadaba y más se resistía a rendirse. Finalmente, marcó el número de una persona cuyo contacto valoraba mucho y trataba de no utilizar sin una necesidad extrema. Era Javier Rivas, vicepresidente de Impulso Capital para la región norte. Rivas no respondió de inmediato. «Javier, disculpa que te moleste», dijo Morales con tono servil. «Soy Diego Morales de Cimatec en Bilbao. Estarás en la reunión de proveedores el viernes, ¿verdad?».
Ha surgido un pequeño malentendido y quería informarte de antemano. La voz de Rivas al otro lado de la línea era fría. Diego, estoy al tanto de tus asuntos. El corazón de Morales dio un vuelco. Oh, fantástico. Entonces, ¿podrías interceder por mí ante el Comité de Inversiones? El proyecto de Bilbao no se puede detener. Cada día de parón son pérdidas. Rivas guardó silencio un segundo. No puedo influir en eso. Pero eres el vicepresidente regional. ¿Cómo que no puedes? Porque, de este proyecto, se encarga mi jefe. Morales se quedó helado. Tu jefe, el verdadero dueño de Impulso. La mano que sostenía el teléfono se cubrió de un sudor frío. Sobre el verdadero dueño de Impulso Capital circulaban leyendas. Unos decían que era un monstruo del capital surgido de la nada. Otros que nunca asistía a banquetes inútiles y solo golpeaba personalmente en momentos clave. Morales soñaba con establecer contacto con él, pero no tenía derecho ni a saber qué aspecto tenía. Javier, entonces, ¿podrías presentárnoslo?, dijo apresuradamente. Estoy dispuesto a explicarlo todo personalmente. Tendrás esa oportunidad, respondió Rivas con calma. El viernes en la reunión él también estará. Tras colgar, Morales se sentó en su sillón. De repente lo invadió un mal presentimiento, pero se tranquilizó de inmediato. Si venía el gran jefe en persona era una oportunidad. Si lograba hablar con él personalmente, echarle la culpa a Pérez y a Hogar Limpio, y presentarlo todo como un descuido de gestión. Todavía tenía una oportunidad de salir airoso. No sabía que la persona con la que tan desesperadamente buscaba una reunión ya se había sentado frente a él y había estudiado todos sus informes. Mientras tanto, yo había recibido noticias del hospital. Ana acababa de salir de una oficina temporal. Por orden mía, la habían trasladado provisionalmente al departamento de archivo con un sueldo de becaria para que no la humillaran más en entrevistas para puestos de limpieza. En sus manos sostenía un formulario de anticipo y se quedó un buen rato mirándolo al final del pasillo. Cuando me acerqué, escondió rápidamente el formulario en su bolso. Señor Torres, aún no. Me reconocía. Asentí. ¿Qué tal se está adaptando? Todo bien, respondió en voz baja. Solo que este puesto, temo no estar a la altura. Si no está a la altura, aprenderá. La miré. Nadie nace sabiéndolo todo. Ella apretó los labios y sonrió débilmente. Esa sonrisa era tan leve, pero me dolió en el corazón, porque hace 15 años sonreía igual mientras deslizaba el tupper hacia mí y decía: no sabes, a resolver problemas se puede aprender, pero a no comer. A eso no se aprende, ¿verdad? Estuve a punto de llamarla por su nombre, pero me contuve. Temía que fuera demasiado repentino, que se sintiera incómoda, y aún más temía que al saber que aquel estudiante pobre ahora estaba frente a ella, se sintiera humillada por su situación actual. Cuando ella me ayudaba, nunca me hizo sentir incómodo. Ahora que era mi turno de ayudarla, yo tampoco podía exponer su dignidad a la vista de todos. Diego Morales empezó a prepararse para la reunión de proveedores del viernes con 3 días de antelación. Primero ordenó a su secretaria que reescribiera el programa colocando su intervención al principio. Luego mandó preparar un lujoso folleto sobre los logros de la filial de Bilbao en los últimos 3 años, con una portada con letras doradas y gráficos deslumbrantes en el interior. Los directivos a menudo creen en estas cosas como si unos gráficos lo suficientemente bonitos pudieran ocultar la verdad. Vi el folleto, lo hojeé y lo tiré a un lado. Una mentira bonita seguía siendo una mentira. El miércoles por la noche, Javier Rivas se reunió con Morales en el reservado de un restaurante. Más bien, Morales tuvo que mover varios hilos para que Rivas aceptara siquiera hablar con él. Antes de la reunión, Morales preparó 2 botellas de coñac caro, una tarjeta regalo por una suma considerable y un contrato en blanco de colaboración en consultoría. Pensaba que las relaciones humanas eran la llave universal, pero para quienes realmente lo estaban, investigando cada uno de sus regalos, era una nueva prueba. La grabación de la cámara de seguridad del reservado la obtuve legalmente. El restaurante pertenecía a los activos del parque empresarial de Cimatec, y Rivas, antes de entrar, activó la grabadora de su móvil siguiendo las normas internas. Muchos asuntos oscuros permanecen sin resolver, no porque no se puedan resolver,
sino porque nadie quiere ocuparse de ellos. En cuanto alguien se pone manos a la obra, en serio, hasta el zorro más viejo muestra la cola. Al sentarse Rivas no bebió el coñac, sino que se sirvió un té. Javier, te estoy muy agradecido, levantó la copa Morales con una sonrisa. Aquí en Bilbao hemos tenido un pequeño malentendido. Los subordinados no estuvieron atentos. Hay fallos en los procedimientos, pero en general la dirección es la correcta. Intercede por mí ante tu jefe. No quedaré en deuda. Rivas miró el contrato y los regalos sobre la mesa. Diego, ¿me estás dando una oportunidad o cavando un tumba? El rostro de Morales se tensó, pero enseguida se echó a reír. ¿Qué dices, Javier? ¿Cómo me atrevería? Entonces, al grano, Rivas dejó la taza. Las cuentas de Hogar Limpio. ¿Cómo piensas explicarlas? El corazón de Morales se detuvo, pero en su rostro apareció de inmediato una expresión de impotencia. Con Hogar Limpio, efectivamente, ha habido problemas de gestión, pero todo ha sido iniciativa de Krasnova. No tengo ningún interés financiero con ella. Sí, tengo alguna culpa, es solo por falta de control. ¿Y Daría Morales? Preguntó Rivas con indiferencia. Los dedos de Morales temblaron. Su hermana se divorció de Krasnova hace 3 años, pero su consultora conjunta recibió de Hogar Limpio más de 180.000 euros. ¿Eso también es falta de control?, preguntó Rivas mirándolo fijamente. El sudor perlaba la frente de Morales. No esperaba que Rivas conociera tantos detalles. Pero un zorro viejo es un zorro viejo. Se recompuso rápidamente. Javier, aquí tiene que haber algún malentendido. Aunque Daría es mi hermana, no puedo controlar todo lo que hace. Dame un poco de tiempo, lo aclararé todo. La cuestión no es si yo te doy tiempo, dijo Rivas, sino si te lo da el jefe. Morales se inclinó hacia adelante. Entonces, conciértame una reunión con él. Se lo explicaré todo personalmente. Ten por seguro que en cuanto se resuelva este asunto, todos los recursos del proyecto de Bilbao se destinarán prioritariamente a colaborar con Impulso. Rivas lo miró y de repente preguntó: ¿Sabes a qué tipo de gente odia más mi jefe? Morales se quedó perplejo. ¿A cuáles? A los que abusan de los débiles y creen que los débiles no tienen nombre. El rostro de Morales se desfiguró al instante. Pensó en Ana Serrano, pero seguía sin querer creer que una mujer que venía a pedir trabajo como limpiadora pudiera haber provocado la ira del verdadero dueño de Impulso. Seguramente era otra cosa. Ese consultor Torres está usando la situación para sus propios fines. Rivas me está presionando deliberadamente. Cuando la codicia ciega a una persona, lo más ridículo es que siempre encuentra una excusa para seguir aferrándose a una vana esperanza. A esa misma hora, Ana se había quedado trabajando hasta tarde. En el archivo hacía fresco. Estaba sentada frente a una fila de viejos archivadores, clasificando los expedientes personales de los empleados de la filial de años anteriores. Trabajaba con mucho esmero. No era rápida, pero cada carpeta quedaba ordenada con pulcritud. A las 9 de la noche pasé por delante del archivo y vi que la luz seguía encendida. Al oír mis pasos levantó la cabeza y al verme se sorprendió. «Señor Torres, todavía no se ha ido. ¿Y usted?», sonrió con timidez. Quería ponerme al día rápido para no causar molestias. Miré los documentos sobre su mesa y luego el viejo tupper que había al lado. Blanco con un borde azul con un trozo de plástico desconchado en la tapa. Mis dedos en el bolsillo se cerraron lentamente en un puño. «¿Este tupper?», pregunté. «Lo usa desde hace mucho». Siguió mi mirada y acarició suavemente la tapa. «Sí, es muy viejo, pero me da pena tirarlo». «¿Por qué?». Se sobresaltó como si no esperara esa pregunta. Tras una pausa dijo en voz baja: «En el instituto llevaba en él la comida para un compañero de clase. Su familia lo estaba pasando muy mal entonces, y él era tan orgulloso. Estaba hambriento, pálido, pero insistía en que no quería comer. Yo tenía miedo de ofenderlo, y le mentía diciendo que había traído demasiado. Después, con el tiempo, se perdieron muchas cosas. Solo quedó este tupper». Se me hizo un nudo en la garganta. «Supongo que es una tontería», sonrió. «Solo es un tupper». «No es una tontería», dije. «Algunas cosas se guardan porque contenían algo más importante que la comida». Ana levantó la vista hacia mí. Su mirada se detuvo de repente.
Parecía haber oído algo familiar en mi voz, pero no se atrevía a creerlo. En el archivo reinaba el silencio. La luz caía entre nosotros. Aquel viejo tupper yacía sobre la mesa como una prueba pulida por el tiempo. «Señor Torres», preguntó con inseguridad, «¿nos conocemos de antes?» La miré y de repente comprendí que llevaba 15 años preparándome para este encuentro, pero ahora en este mismo instante me resultaba más difícil que en cualquier negociación. Podía hacer que mis oponentes en un consejo de administración golpearan la mesa, podía rebajar un precio en 1.000 millones con 3 frases, pero frente a ella me costaba incluso pronunciar «Soy Leo Torres», porque no quería que sintiera que la miraba por encima del hombro. Cogí el tupper, vi la esquina desconchada y finalmente dije en voz baja: «En el último año de instituto fui yo quien lo tiró al suelo». Ana se quedó petrificada. Me miraba, sus ojos se abrían lentamente. Los rasgos borrados por el tiempo parecieron encajar en ese instante. Miraba mis ojos, escuchaba mi voz, veía cómo mis dedos tocaban aquella misma muesca. Y, finalmente, la imagen de este hombre con traje caro, reservado y autoritario se fundió con la del joven que se sentaba en el último pupitre 15 años atrás. Su voz tembló. «Leo». Asentí. «Soy yo». Sus labios se movieron, pero durante un largo rato no pudo articular palabra. Finalmente bajó la cabeza y una lágrima cayó sobre un viejo papel de archivo. La secó rápidamente con el dorso de la mano, como si temiera manchar los documentos. O como si temiera que yo la viera llorar. Sentí un dolor insoportable en el corazón. «Lo siento», dije. Ella negó con la cabeza. «¿Por qué te disculpas?» «Por haber vuelto demasiado tarde». Ante estas palabras sus lágrimas fluyeron con más fuerza, pero aún así se obligó a sonreír. «No me debes nada. Solo fueron unos cuantos almuerzos». «Unos cuantos almuerzos». La miré. Ana fue la época más difícil de mi vida, y era lo único que me permitía sentirme humano. Ella se quedó inmóvil. Devolví el tupper con cuidado a su sitio frente a ella. «Así que ahora es mi turno». No respondió de inmediato. Se quedó sentada con la cabeza gacha y sus hombros se sacudían ligeramente. Después de un largo rato dijo en voz baja: «Mis últimos años no han sido muy buenos. Supongo que lo has visto todo». «He visto una parte». Ella sonrió con amargura. «Seguro que ha parecido patético». «No», dije. «La vida ha sido injusta. Tú no has sido patética». Ana levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas. Parecía haber aguantado durante muchos años. Y por fin había alguien que le decía que su sufrimiento no era culpa suya. Esa noche no la llevé a casa. Insistió en que iría sola en autobús. No discutí, solo le pedí al chofer que la siguiera discretamente para asegurarme de que llegaba bien. Vivía en un barrio antiguo al sur de la ciudad. En el portal, 2 bombillas estaban fundidas. Junto a la entrada se amontonaban trastos. Al subir las escaleras, ayudó a una vecina anciana. Una persona que apenas se sostiene en pie por costumbre cuida de los demás. Me quedé en el coche mirando aquella vieja casa, y la amenaza latente en mi corazón finalmente estalló. A la mañana siguiente le ordené a Antonio que adjuntara al informe para el servicio de control los documentos médicos de la madre de Ana, los registros de su trabajo en los últimos años y la información sobre cómo Morales y Pérez habían intentado investigar sobre ella en secreto. Antonio, tras revisarlo todo, preguntó en voz baja: «Señor Torres, hacemos público todo esto en la reunión del viernes». «En parte», dije. «El resto para los órganos de investigación», asintió. «¿Y la señora Serrano?» Miré la foto del viejo tupper sobre la mesa. «Ella por ahora no necesita saber de esta suciedad. Solo necesita saber una cosa: a partir de hoy, nadie nunca más la obligará a limpiar el suelo con la cabeza gacha». El jueves por la tarde el hospital comunicó que la deuda de la madre de Ana había sido saldada por el Fondo de Ayuda a Empleados y que el profesor Balbuena dirigiría personalmente una junta médica. Cuando llamaron a Ana del hospital, estaba cotejando los números de viejos contratos en el archivo. Al ver el número se tensó. «Dígame, soy Ana Serrano. Su madre puede ser atendida mañana por la tarde en una junta por el profesor Balbuena. Los gastos preliminares ya han sido cubiertos por el fondo de ayuda de su empresa. Solo necesita traer su DNI y el historial clínico antiguo».
Ana, con el teléfono en la mano, guardó silencio durante un largo rato. La enfermera al otro lado repitió: «Hola». Solo entonces Ana, como despertando, volvió a preguntar: «¿Los gastos ya están cubiertos?» «Sí, pero yo no he presentado ninguna solicitud. Los documentos los proporcionó su empresa y fueron aprobados. No se preocupe, lo importante ahora es estabilizar el estado de la paciente». Tras colgar, Ana se acercó a la ventana. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. En los últimos años, lo que más temía eran las llamadas del hospital. Cada llamada podía significar que faltaba dinero, que los análisis eran malos, que su estado había empeorado. Se había acostumbrado a dividirse en partes. Una parte trabajaba, otra cuidaba de su madre, una tercera pedía dinero prestado y una cuarta fingía en público que todo estaba bien. Y de repente un día, alguien la ayudó a llevar la carga más pesada. Y ni siquiera sabía cómo mantenerse en pie ahora. Cuando entré en el archivo se estaba secando las lágrimas. Al verme se giró de inmediato. «Perdona ahora mismo». Le ofrecí un pañuelo. «Te han llamado del hospital». Cogió el pañuelo y, levantando la vista hacia mí con una mezcla de sentimientos, preguntó: «Has sido tú, ¿verdad? El fondo de ayuda a empleados existe para eso. Pero si ni siquiera estoy en plantilla todavía, las reglas las establecen las personas. Si un caso cumple los criterios de ayuda en una situación difícil, se puede tramitar mediante una autorización especial». Me miraba. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era muy seria. «Leo, no quiero que por el pasado hagas por mí algo que viole las reglas». Sonreí. «No te preocupes. Ahora mi principal habilidad es hacer todo según las reglas para que quienes deben pagar no eludan su responsabilidad ni en un céntimo». Mis palabras la hicieron sonreír. En ese instante fue como si viera a aquella Ana del pasado, pero enseguida volvió a bajar la cabeza y sacó un termo de su bolso. «No sé cómo agradecértelo». Acercó el termo hacia mí. «He ido a casa un momento a la hora de comer y he preparado una crema de tomate y zanahoria. Antes te gustaba. No sé si tus gustos han cambiado». Miré el termo y se me hizo un nudo en la garganta. Al abrir la tapa salió vapor. El aroma ácido de los tomates y el dulzor de las zanahorias se mezclaron y me transportaron al aula del instituto 15 años atrás. Entonces siempre decía que no tenía hambre, pero bastaba con que ella abriera el tupper para que mi estómago me traicionara con un gruñido. Ella, al oírlo, nunca se reía. Simplemente me ponía un tenedor en la mano y fingía no haber oído nada. Cogí una cuchara y probé. La crema estaba un poco pasada, pero el sabor era familiar. Ácido dulce. Se notaba un toque de pimienta. Sabía que tenía el estómago delicado y la añadía a propósito. «¿Está buena?», preguntó en voz baja. Asentí. En estos 15 años he comido muchos platos caros, pero nada más delicioso que esto. Los ojos de Ana volvieron a enrojecer. «Has aprendido a adular muy bien». «No es adulación». Levanté la vista hacia ella. «Es la verdad». Estaba sentada frente a mí, sus dedos jugueteaban con la tapa del viejo tupper. Tras una pausa empezó a contarme su vida. Después del instituto, el negocio de su padre quebró. La familia se quedó con deudas. Ingresó en la universidad en otra ciudad, pero debido a la enfermedad de su madre, tuvo que abandonar los estudios. Luego trabajó en recepción como cajera ayudante de cocina. Cuidando a su madre aprendió a hacer curas y a llevar un registro de los indicadores de la diálisis. Estuvo casada poco tiempo. Al principio su marido decía que no le importaban sus problemas familiares, pero cuando el estado de su madre empeoró, mostró su verdadera cara. Se llevó el dinero ahorrado para el tratamiento, dejándole varias deudas de tarjetas de crédito. Ella no montó ningún escándalo, simplemente se divorció y sola fue pagando lentamente las deudas. Lo contaba con calma como si fuera la vida de otra persona, pero con cada una de sus palabras mi corazón se encogía. «¿Por qué no pediste ayuda a los compañeros de clase?», pregunté. Ella sonrió. «Cada uno tiene su vida. No quería que en el primer reencuentro todos me recordaran como la que lo estaba pasando mal. Era tan típico de ella. Antes me ayudaba con la excusa de que no se terminaba la comida. Ahora, cuando a ella le iba mal, no quería que nadie viera su debilidad. Dejé la cuchara a un lado. «Ana, tú no eres un problema.
Se quedó inmóvil. La miré y pronuncié cada palabra. Nunca has sido un problema para nadie. Ni tú, ni tu madre, ni tus dificultades. Si pasa algo, dímelo. No porque ahora tenga dinero, sino porque una vez tú me enseñaste que cuando una persona no puede sostenerse, puede aceptar un tupper de comida que le ofrecen. Ella bajó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre sus manos. Esa noche la llevé al hospital. El profesor Balbuena examinó personalmente a su madre y revisó su plan de tratamiento. La madre de Ana, una mujer menuda y tranquila con el pelo casi cano, se sintió cohibida al verme. No sabía quién era y pensaba que solo era el jefe de Ana. No paraba de repetir que me había causado molestias. Me incliné y le arreglé la manta. No ha causado ninguna molestia, dije. Ana una vez me ayudó mucho. Ahora es mi turno. La madre de Ana, desconcertada, miró a su hija. Mamá, los ojos de Ana enrojecieron. Es Leo Torres, el compañero de clase al que le llevaba los almuerzos. La madre de Ana se quedó helada un instante y luego sonrió. Así que eres tú. Entonces Anita se levantaba cada día más temprano para cocinar. Yo le preguntaba si es que en el instituto daban mal de comer y ella se ponía nerviosa y no decía nada. Solo después comprendí que temía que pasaras hambre. Si no hubiera sido por ella, aquellos años quizás no habría llegado a los exámenes finales, dije en voz baja. En los ojos de su madre había lágrimas, pero sonreía con calidez. Eso está bien. Si en la vida has podido ayudar a alguien, significa que no la has vivido en vano. Cuando salimos del hospital ya había oscurecido. Ana, de pie en la escalinata, preguntó de repente, ¿por qué has iniciado una investigación contra Morales y los demás? No se lo oculté, porque no solo te estaban perjudicando a ti, estaban robando a muchos empleados de base. Ella guardó silencio. No será demasiado complicado. Lo será, dije. Pero la complicación no es mala. A veces, cuanto más sucio es un asunto, más vale la pena investigarlo. Me miró, con preocupación. Ahora eres muy influyente. Pero, ¿y si intentan vengarse? Sonreí. No me baso en la ira ni en el dinero. Me baso en las pruebas, en las reglas y en su propia estupidez. Ella finalmente sonrió también. Al día siguiente era la reunión de proveedores. Por la noche antes de irse, metió el viejo tupper en su bolso, pero luego lo sacó y me lo tendió. Quédatelo por ahora. ¿Por qué? Me sorprendí. Tengo miedo de perderlo mañana con él. Ajetreo, dijo en voz baja. Quizás su sitio está contigo. Cogí el tupper. Mis dedos se posaron en la esquina desconchada. Hace 15 años contenía la comida que ella me traía. 15 años después se había convertido en un testigo silencioso, recordándome de dónde venía, instándome a no perdonar a quienes pisotean la dignidad ajena. El día de la reunión de proveedores, el vestíbulo de la filial estaba cubierto por una alfombra roja. En una pancarta se leía, «Juntos, hacia el éxito creando el futuro». Esas palabras me provocaron una sonrisa irónica. Cuanto más a menudo se cuelgan eslóganes sobre el éxito conjunto en un lugar, más probable es que entre bastidores alguien esté vaciando los platos de los demás. Diego Morales, con un traje gris oscuro, recibía a los invitados en la entrada. En su rostro volvía a lucir una sonrisa de confianza. Se notaba que había dormido mal. Tenía ojeras, pero se mantenía firme. Pensaba que hoy Javier Rivas intercedería por él, que vendría el verdadero gran jefe y que con la pose adecuada, materiales deslumbrantes, contactos y un par de frases grandilocuentes podría sofocar la crisis. Al verme se quedó helado medio segundo y luego se acercó. Señor Torres, he analizado profundamente lo de ayer. Pérez actuó mal de verdad. Le pediré disculpas a Ana Serrano y mejoraré el proceso de contratación. Hoy en la reunión está toda la cúpula del grupo. Espero que actuemos en interés de todos. En interés de todos. Lo miré. Su interés común es firmar el proyecto, recibir el dinero y ocultar el informe. El rostro de Morales cambió. Señor Torres está exagerando. No volví a dirigirle la palabra y entré en la sala. Ana también estaba allí hoy. La habían asignado temporalmente al grupo de control de calidad para supervisar la logística y las opiniones sobre el comedor de empleados. Llevaba una acreditación temporal normal, con letras negras sobre fondo blanco. Al verme asintió ligeramente. No dijo nada, pero vi que estaba nerviosa.
Me acerqué y le dije en voz baja: «No tengas miedo. Hoy quien tendrá que bajar la cabeza no eres tú». Me miró y sus dedos se relajaron lentamente. A las 10 de la mañana comenzó la reunión. El primero en subir al escenario fue Morales. Habló de crecimiento, innovación y la responsabilidad de la filial de Bilbao. Su discurso fue pomposo. Los proveedores en la sala aplaudían obedientemente. Luego puso un video promocional, oficinas luminosas, empleados sonrientes, comedores impecables y una voz en off: Cimatec siempre pone a la persona en primer lugar. Yo estaba sentado en primera fila observando. Calma. Cuanto más alto habla alguien de poner a la persona en primer lugar, más atentamente hay que mirar cómo trata a quienes no tienen derecho a voto. Tras la intervención de Morales, el presentador anunció con una sonrisa: «Y ahora cedemos la palabra al vicepresidente de Impulso Capital para la región norte, el señor Javier Rivas». Rivas se levantó pero no subió al escenario. Se acercó a mí, se inclinó ligeramente y dijo: «Señor Torres, es su turno». Ante estas palabras, los rostros de varios altos directivos en la primera fila cambiaron al instante. La sonrisa en el rostro de Morales, que estaba en el escenario, se congeló como una máscara. No tuvo tiempo de entender nada cuando Rivas ya había cogido un micrófono y se dirigía a la sala. «Estimados colegas, hoy debía hablar en nombre de Impulso Capital, pero debido a los graves problemas de gestión y cumplimiento normativo detectados en la filial de Bilbao de Cimatec, el fundador de Impulso Capital y propietario real de Cimatec, el señor Leonardo Torres, les explicará personalmente la situación». La sala se quedó en silencio, como si hubieran pulsado el botón de silencio. El rostro de Morales se puso blanco. Me levanté y subí al escenario. La luz de los focos cayó sobre mí. Todas las miradas estaban puestas en mí. No miré a Morales. En su lugar coloqué sobre el atril aquel viejo tupper blanco con un borde azul y una esquina desconchada. Desentonaba por completo en aquella atmósfera de trajes caros, flores y alfombras rojas. Algunos no entendían qué pasaba. Otros se miraban entre sí. Ana, de pie a un lado del escenario, al ver el tupper se sonrojó al instante. «Hace 15 años, comencé. Alguien en este tupper trajo comida durante 2 años a un estudiante pobre que no tenía dinero ni para el almuerzo. Esa persona nunca lo humilló, solo decía que había traído demasiado. 15 años después, vino a Cimatec a solicitar un puesto de limpiadora, y el jefe de recursos humanos le exigió que delante de todos limpiara el suelo para demostrar que era digna de ese trabajo». En la sala reinaba un silencio sepulcral. Pérez, que se escondía entre la multitud, se puso de color ceniza. «No he puesto este tupper aquí para saldar cuentas personales», continué, «sino para decirles a todos ustedes que el verdadero nivel de gestión de una empresa no se ve en los videos promocionales ni en las alfombras rojas. Se ve en cómo la empresa trata a las personas más desprotegidas». En la gran pantalla se iluminó una imagen. La primera era una captura de la cámara de seguridad donde Pérez obligaba a Ana a limpiar el suelo. La segunda, una lista de irregularidades en la contratación de personal de base en la filial de Bilbao. La tercera, los contratos con Hogar Limpio, precios inflados, pagos duplicados, transacciones con partes vinculadas, registros de recepción de dinero por parte de una consultora fantasma. Cada prueba era clara y nítida como un clavo hundido en la reputación de Morales. Morales finalmente no pudo soportarlo. Se abalanzó hacia adelante. «Señor Torres, esos materiales están incompletos. Puedo explicarlo todo con Hogar Limpio. Realmente asumo la responsabilidad por la falta de control, pero no obtuve ningún beneficio personal». Miré a Antonio. Antonio subió al escenario, abrió una carpeta negra y sacó un documento con un sello rojo. «Diego Morales, a través de una cuenta registrada a nombre de su hermana Daría Morales, ha recibido en los últimos 3 años en concepto de honorarios de consultoría 2,8 millones de euros. De ellos, 1,2 millones se utilizaron para amortizar el crédito de su chalet personal. Otras 2 transferencias se destinaron a una cuenta en el extranjero de su hijo. Los materiales correspondientes ya han sido entregados a las autoridades competentes». Morales estaba pálido como un lienzo, sus labios temblaban. «Es una calumnia. Llamaré a mi abogado». «Por supuesto», dije con calma. «El departamento jurídico de Cimatec ya le está esperando». En la sala,
comenzó a haber agitación. Las miradas de los proveedores dirigidas a Morales cambiaron. Quienes hasta ayer lo rodeaban, le ofrecían copas y le pedían proyectos ahora se apartaban como si temieran mancharse. Cogí otro documento. Era una orden de despido. Abajo el sello del grupo. El sello rojo sobre el papel blanco era deslumbrante. Con fecha de hoy, se destituye a Diego Morales de su cargo de director general de la filial de Bilbao. Se destituye a Carlos Pérez de su cargo de jefe de recursos humanos. Se llevará a cabo una auditoría completa en la filial en 3 áreas: servicios generales, compras y personal. La colaboración con los proveedores implicados en el caso queda suspendida. Los responsables serán puestos a disposición de la justicia. Las piernas de Pérez flaquearon y se agarró al respaldo de una silla. Comprendió que era el fin. Morales aún intentaba luchar. De repente miró a Ana como si se aferrara a un último clavo ardiendo y cayó de rodillas estrepitosamente. Ana Serrano no sabía que tenía esa relación con el señor Torres. Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que mis subordinados la ofendieran. Interceda. Por mí le pido disculpas, lo compensaré todo. Ana palideció y retrocedió un paso. Inmediatamente bajé del escenario y me puse delante de ella protegiéndola. Miré a Morales de rodillas y mi voz se volvió fría como el acero. Sigue sin entender nada. No debía ofenderla, no porque me conozca a mí. No debía ofenderla y punto. Morales abrió la boca pero no pudo articular palabra. No está arrodillado ante la persona correcta, dije mirándolo desde arriba. Debería arrodillarse ante cada persona a la que le recortó el sueldo, le escatimó las cotizaciones y consideró material fungible. En la sala reinaba un silencio aterrador. Unos segundos después entraron los guardias de seguridad y se llevaron a Morales y a Pérez. Morales, resistiéndose, gritaba mi nombre, pero su voz se oía cada vez más lejana. El hombre que había sido el amo y señor de la filial de Bilbao fue expulsado con deshonra de la sala que él mismo había preparado con tanto esmero. Ni siquiera la pancarta con la inscripción «Creando el futuro» pudo cubrirlo. Volví al escenario y cogí de nuevo el viejo tupper. Cimatec firmará nuevos contratos con todos los afectados por relaciones laborales irregulares, pagará todos los salarios y cotizaciones sociales adeudados. El sistema de subcontratación de servicios generales será reestructurado bajo el control directo de la central. Y una cosa más. Hice una pausa y miré a Ana. La filial de Bilbao crea un proyecto para organizar el comedor de empleados y un comedor social para personas necesitadas. Se nombra directora del proyecto piloto a Ana Serrano. La sala estalló en un murmullo. Ana se quedó helada. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No se lo había dicho de antemano porque no quería que pareciera un regalo. Sabe cocinar, conoce la cocina, ha cuidado a una persona enferma y entiende lo que realmente necesitan los empleados de base. Y lo que es más importante, sabe mejor que nadie aquí lo que significa un plato de comida caliente para una persona al límite. Ha obtenido esta oportunidad no porque me conozca a mí, dije, sino porque hace 15 años ya sabía respetar la dignidad ajena, y 15 años después sigue siendo capaz de preparar comida que será limpia, caliente y honesta. Una persona así es más adecuada para el puesto de directora que aquellos que solo saben escribir la persona en primer lugar en los informes. Ana se tapó la boca con la mano, las lágrimas corrían por sus mejillas. En el momento en que el sello cayó sobre el papel, la vida de Morales se derrumbó, pero en ese mismo instante, el camino de Ana, doblado bajo el peso de la vida, finalmente se enderezó. Después de la reunión, la filial de Bilbao fue como purificada por un fuerte aguacero. Morales y Pérez fueron llevados a declarar, las cuentas de Hogar Limpio fueron congeladas, y los directivos intermedios, uno tras otro, fueron llamados a entrevistas. Aquellos que antes mangoneaban a los empleados de base de repente aprendieron a decir «por favor» y «gracias». Muchos solo entonces comprendieron que las reglas siempre habían existido. Simplemente antes nadie las hacía cumplir en interés de los débiles. El nombre de Ana Serrano se hizo conocido en toda la empresa. Algunos envidiaban, otros murmuraban. Decían que había triunfado gracias a viejos contactos, que simplemente había tenido suerte. Hace 15 años dio de comer a un estudiante pobre
y 15 años después recibió una fortuna. Cuando oía esos comentarios, su rostro inevitablemente palidecía. Al enterarme, no intervine de inmediato para presionar a los chismosos. No porque no quisiera, sino porque entendía perfectamente que para afianzarse de verdad no podía depender solo de mi protección. Necesitaba una oportunidad para demostrar que no era un jarrón bonito que yo había colocado en una estantería. La oportunidad se presentó rápidamente. El nuevo proyecto de comedor requería la selección de nuevos proveedores. Por exigencia mía, todos los candidatos fueron evaluados no solo por el precio, sino también por el origen de los productos, la estabilidad del suministro, la capacidad de preparar platos dietéticos para personas mayores, el historial sanitario y las opiniones de los empleados. En sus primeras negociaciones, Ana estaba notablemente nerviosa. Le sudaban las manos. Varios representantes de proveedores, viéndola joven y sabiendo que casi había sido limpiadora, se comportaron con cierta condescendencia. Uno de ellos, el dueño de una empresa de distribución de alimentos apellidado Marcos, dijo con una sonrisa: «Ana acaba de asumir el cargo, quizás aún no está al tanto del mercado. El precio que le damos a Cimatec ya es muy ventajoso. Otros clientes no lo consiguen. Si presiona demasiado la calidad, podría resentirse». Ana miraba la lista de precios y guardaba silencio. Marcos, pensando que estaba desconcertada, continuó: «En la restauración no se puede mirar solo las cifras en un papel. Hay muchos trucos. Si no está segura, quizás el señor Torres podría enviar a alguien que entienda». Ante estas palabras, se hizo el silencio en la sala. Yo estaba sentado a su lado, pero no intervine. Ana me miró. Solo le asentí con la cabeza para animarla. Respiró hondo y volvió a mirar los documentos. «Señor Marcos tiene razón. En la restauración no se puede mirar solo las cifras. Por eso he mirado sus entregas de los últimos 3 meses a otros 2 parques empresariales. Los huevos de la misma categoría se los suministra un 12% más baratos. Con el mismo radio de entrega, nos ha añadido un recargo por vehículo refrigerado, aunque sus furgonetas no son refrigeradas, sino furgonetas normales, con bolsas de hielo. Y además las verduras ecológicas de su lista de precios en realidad provienen de 2 explotaciones convencionales. Los certificados son de hace 6 meses. La sonrisa del rostro de Marcos se desvaneció lentamente. «Antes trabajaba en una cocina», continuó Ana, «y sé qué productos tienen un alto porcentaje de desperdicio y dónde es fácil ocultar sobrecostes en los precios. Usted puede ganar dinero, pero no puede hacer pasar la falta de transparencia por nuestra incompetencia». Todos en la sala la miraban. Yo estaba sentado a su lado y sentía un orgullo inexplicable. No había olvidado cómo defenderse. Simplemente la vida la había presionado tanto tiempo que había olvidado su perspicacia. Marcos intentó justificarse. «Ana, es la práctica habitual del mercado. Entonces encontraremos un proveedor que no se escude en la práctica habitual». Ana cerró la lista de precios. Su voz no era fuerte, pero sí firme. «El siguiente». Ese fue su primer éxito como directora y el primer paso para pisar firme. Después de la reunión, las miradas de varios empleados que antes la trataban con duda cambiaron. Un veterano del Departamento de Servicios Generales dijo en los pasillos: «Esa Ana nuestra parece blanda, pero tiene vista de lince». Al oírlo sonreí. Por supuesto que tiene vista de lince. Una persona que durante 10 años regateó en el mercado con los vendedores para ahorrar dinero para el tratamiento de su madre y que vio en la cocina cuántas raciones salen de 1 kilo de verduras. ¿Cómo no va a entender de costes? Muchos peces gordos consideran inútil la experiencia de abajo, pero los proyectos que realmente funcionan a menudo sobreviven precisamente gracias a esa experiencia. Sin embargo, Morales no pensaba rendirse. Después de su detención, su mujer Svetlana, con varios familiares, se presentó en casa de Ana. Svetlana, con un abrigo caro y un bolso de marca, se plantó en la entrada del viejo patio, con el rostro lleno de desprecio. Cuando Ana volvía del trabajo, la detuvo. «Así que eres tú», empezó a gritar Svetlana sin preámbulos. «Te hiciste la pobrecita y sedujiste a Torres para que te defendiera y arruinara a mi marido. Necesitas dinero, ¿eh? Dime un precio y déjanos en paz». Ana palideció, pero no retrocedió. «Su marido tiene problemas porque infringió la ley, no por mi culpa».
Deja de hacerte la santa, se burló Svetlana. He visto a muchas como tú, de joven seduciendo a compañeros de clase con tu belleza y de mayor cuando te arruinaste con viejos contactos. Tu madre está en el hospital, ¿verdad? ¿Quieres que haga qué? No terminó la frase. Un coche negro se detuvo junto a la acera. Salí yo. Al verme el rostro de Svetlana cambió al instante. No esperaba que yo fuera en persona a ese viejo barrio. Me acerqué a Ana. «Todo bien». Ella negó con la cabeza, pero se notaba que le temblaban los dedos de rabia. Svetlana cambió de tono al instante. «Señor Torres, es un malentendido. Solo quería hablar con Ana. Con mi marido de verdad que hay problemas, pero estamos dispuestos a compensarlo todo. Quizás podría mostrar algo de clemencia». La miré. ¿Qué iba a hacer con el hospital? Svetlana palideció. Yo solo lo dije en un arrebato. Las palabras dichas en un arrebato son las que mejor muestran lo que una persona piensa de verdad. Saqué el teléfono y llamé a Antonio. Verifica todos los suministros, contratos de consultoría y relaciones laborales relacionadas con las empresas propiedad de Svetlana Morales. E informa al Hospital Central de que si alguien intenta interferir en el tratamiento de la madre de Ana Serrano, llamen inmediatamente a la policía. Señor Torres, no puede hacer eso. Es la ruina, gritó Svetlana. La miré. Y cuando usted amenazaba la vida de otra persona, no pensó que era la ruina. Svetlana estaba en pánico total. De repente se giró hacia Ana. Ana, me equivoqué. Le pido disculpas. Hable con él. Mi hijo estudia en el extranjero, no pueden congelar sus cuentas. Ana la miró. Y tras una pausa dijo, usted se disculpa, no porque crea que no debía amenazarme, sino porque se ha asustado. Svetlana se quedó sin palabras. Saqué del bolsillo una tarjeta bancaria negra y se la tendí a Ana. Cógela. Se quedó desconcertada. No la necesito. No es para tus gastos, dije. Mañana tu equipo abrirá en el banco una cuenta especial para el proyecto del comedor social. Tú, como directora, irás personalmente. Que todos vean que el dinero del proyecto está bajo tu control, que tú apruebas los procedimientos y que cualquiera que quiera meter las narices tendrá que pasar primero por ti. Me miraba petrificada. Al día siguiente, Ana fue con el contable al banco a abrir la cuenta. El director al principio los recibió como a clientes normales, pero cuando vio la tarjeta negra y el poder de impulso capital, su rostro cambió al instante. Los acompañó personalmente a la sala VIP y fue tan respetuoso que varios representantes de proveedores que al principio miraban a Ana con superioridad se callaron de inmediato. La tarjeta negra no era para alardear. Su verdadero propósito era decirles a todos los que intentaran mirarla por encima del hombro, a partir de hoy. Detrás de ella no hay solo una vieja amistad, sino las reglas, el capital, el poder y mi absoluta confianza. Ese mismo día, los primeros fondos llegaron a la cuenta del comedor y se aprobó la lista de barrios piloto. Cuando Ana salió del banco con el recibo, el sol le daba en la cara. No reía, solo exhaló suavemente. ¿Qué se siente?, le pregunté. Miró el recibo en sus manos. Sus ojos se enrojecieron, pero sonrió, como si por fin pudiera hacer algo con la espalda recta. Siempre debiste caminar con la espalda recta, dije. El proyecto del comedor de Ana se desarrolló más rápido de lo esperado. Las ventajas de Ana se manifestaron rápidamente. No sabía decir grandes palabras, pero se manejaba perfectamente con los detalles. Iba personalmente a la cocina para comprobar si la comida para los ancianos estaba lo suficientemente blanda. Preguntaba a las limpiadoras si sus utensilios eran cómodos. Recordaba qué empleados no comían picante y qué ancianos del barrio tenían diabetes, necesitaban menos azúcar. A muchos directivos les encanta sentarse en sus despachos y mirar informes. Ella, en cambio, estaba dispuesta a sentarse a la entrada de la cocina y vigilar cómo hervía la sopa. En la evaluación del primer mes, el nivel de satisfacción de los empleados aumentó un 30%. El proyecto piloto de comedor social recibió elogios del ayuntamiento del distrito y, lo más importante, los costes no se descontrolaron. Usando su experiencia en la cocina, eliminó 3 partidas de compra infladas y sustituyó los platos que a menudo sobraban por raciones más pequeñas pero variadas.
Esto ahorró dinero y permitió que tanto los empleados como los ancianos comieran más sabroso. Puse el informe sobre la mesa y pregunté al equipo: ¿alguien tiene todavía dudas de que la directora del proyecto se mantiene solo por sus contactos? En la sala reinaba el silencio. Varios directivos que antes no ocultaban su desconfianza bajaron la cabeza. Uno de los jefes del Departamento de Servicios Generales se levantó y dijo: Ana ha hecho más de lo que pensábamos. Tuvimos prejuicios. Ana, sentada a mi lado, se sonrojó. No dije mucho más en su defensa, solo añadí: los prejuicios se pueden corregir, los errores también. Pero a partir de ahora en Cimatec, si alguien juzga a una persona por su origen, su educación o su cargo, que vaya haciendo las maletas. Las palabras no fueron fuertes, pero todos las recordaron. Cuando el proyecto se consolidó, me ocupé de otro asunto: la antigua casa de la familia de Ana. Era el lugar donde había crecido, en un viejo callejón al sur de la ciudad, con un manzano en el patio. Después de que su padre tuviera problemas, unos parientes, para saldar deudas, compraron la casa mediante engaños a un precio irrisorio. Luego se revendió varias veces. Los derechos de propiedad estaban enredados. Además, había de por medio un préstamo ilegal de aquella época. Una persona normal en esa situación probablemente se habría resignado, pero no yo. Con un equipo de abogados y expertos en activos, pasé medio mes desenredando esa cadena. Finalmente todo quedó claro. La dificultad no era comprar la casa, sino obligar a quienes se habían lucrado con la desgracia ajena a devolver lo que no les pertenecía. El día de las negociaciones no envié a nadie. Fui yo mismo a una tetería al sur de la ciudad. Frente a mí se sentaba el tío de Ana, Vicente. Tendría más de 60 años. Llevaba un traje viejo y una sonrisa servil en el rostro. Señor Torres, han pasado tantos años. La casa la vendieron voluntariamente entonces. Yo no los obligué. Ahora, si quiere comprar, por supuesto que le facilitaré las cosas, pero el precio. Extendió 5 dedos. Mínimo 500.000 euros. El precio de mercado de esa vieja casa era menos de 200.000. Se atrevió a pedir 500.000 porque pensaba que yo era rico y estaba dispuesto a pagar cualquier cosa por Ana. Lo miré y sonreí. Vicente, creo que me ha entendido mal. No he venido a comprar la casa. Se quedó helado. ¿Y a qué entonces? Le deslicé una carpeta con documentos. He venido a darle 2 opciones. La primera: vamos a juicio con pruebas del préstamo ilegal y de la venta a un precio manifiestamente bajo. De paso, investigamos de dónde sacó el dinero que obtuvo hipotecando esa casa. La segunda: vende la casa a precio de mercado y firma una disculpa por escrito, además de devolver a la madre de Ana la parte de la deuda que se le cobró con intereses abusivos. El rostro de Vicente cambió. Señor Torres, me está presionando por la fuerza. No, dije con calma. Estoy usando las reglas para presionar a quienes no las cumplen. Se levantó de un salto. Por mucho dinero que tenga, no puede hacer esto. Dinero tengo, lo miré. Pero hoy no lo presiono con dinero, sino con pruebas. Puede no firmar. Mis abogados esperan fuera. Yo puedo permitirme los litigios judiciales. ¿Y usted? La arrogancia en el rostro de Vicente se desvaneció lentamente. Finalmente entendió que yo no era de los que tiran el dinero por una mujer. Tenía dinero, pero sabía contar, negociar y encontrar los puntos débiles del adversario. Un hombre que se había pasado la vida aprovechándose de sus familiares no aguantaría ni 10 minutos en una mesa de negociación de verdad. Al final lo firmó todo. Al recibir las llaves, no se lo dije a Ana de inmediato. Primero pedí que arreglaran la casa. El manzano seguía creciendo en el patio, pero las ramas estaban descuidadas. Las paredes estaban desconchadas. La pintura de la puerta de madera se había pelado. Bajo el alero colgaba una vieja tetera. El padre de Ana regaba las flores con ella. Su madre mencionó una vez que esa tetera había estado con la familia muchos años. Cuando perdieron la casa, también desapareció. Me quedé en el patio mirando esa vieja tetera y pensando en lo extrañas que son las cosas. Por sí solas no valen nada, pero en cuanto absorben la vida de toda una familia, se vuelven más pesadas que cualquier joya. El domingo por la tarde llevé a Ana y a su madre al viejo callejón. Cuando el coche se detuvo, Ana aún no entendía dónde habíamos llegado. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó.
pero su madre fue la primera en reconocer el lugar. Agarrándose a la puerta del coche, susurró con los ojos llenos de lágrimas: «Es nuestra antigua casa». Ana se quedó petrificada. Puse la llave en su mano. «Vamos a ver». Bajó la cabeza y miró la vieja llave. Le temblaban los dedos. «Los papeles están en regla», dije. «La parte de la deuda que se cobró injustamente también ha sido devuelta. La casa es vuestra otra vez». La madre de Ana se tapó la boca con la mano y se echó a llorar. Ana se quedó junto a la puerta sin atreverse a abrir durante un largo rato. Finalmente metió la llave en la cerradura. Clic. La puerta se abrió. En el patio hacía sol. El manzano se mecía suavemente con el viento. Bajo el alero colgaba aquella misma tetera, vieja, limpia hasta brillar. Ana entró, en el patio tocó el tronco del manzano y las lágrimas una tras otra rodaron por sus mejillas. «Pensé que nunca volveríamos aquí», dijo. «Yo estaba detrás de ella, ahora habéis vuelto», dije en voz baja. La madre de Ana se sentó en un viejo banco del patio llorando y riendo. «Anita, a tu padre le encantaba sentarse aquí a tomar el té. Y tú eras tan pequeña y siempre saltabas bajo el manzano». Ana se arrodilló ante su madre, le cogió las manos y no pudo articular palabra ahogada por las lágrimas. Ese día no hubo humillaciones ni alfombras rojas ni órdenes grandilocuentes. Pero fue el día más feliz para mí, porque la caída de los villanos es solo una satisfacción. Pero devolverle a alguien el hogar perdido, eso es la verdadera gratitud. Por la noche, Ana, de pie en la puerta, preguntó en voz baja: «Leo, ¿cuánto tiempo piensas seguir devolviéndome la deuda?» La miré. «Es imposible de devolver». «Pero si solo fueron unos cuantos almuerzos». «Unos cuantos almuerzos», dije. «Fuiste tú quien en la época en que menos parecía una persona no me trató como a un ser patético». Sus ojos volvieron a enrojecer, pero sonrió. «Hablas muy bien ahora. Lo aprendí en las negociaciones». «Sí. Así que ahora también estás negociando conmigo». La miré y mi corazón de repente latió más despacio. Tras una pausa dije: «No. Esto es de todo corazón». No preguntó nada más. El atardecer cayó sobre el viejo callejón. La sombra del manzano se proyectó en la pared. Ella estaba en el umbral, como si por fin hubiera vuelto a casa después de 15 años de tormentas. Y yo estaba a su lado, y por primera vez sentí que todos estos años había estado trepando desesperadamente no solo para vencer, sino para un día tener la capacidad de sostenerla con firmeza cuando estuviera a punto de caer. El día de la inauguración del primer comedor de Ana, en Bilbao, lucía un sol sorprendente. El local era pequeño, el letrero modesto, letras negras, sobre una tabla de madera, el comedor de Ana, y debajo 4 pequeñas palabras: comida caliente, corazón caliente. Al principio Ana no quería usar su nombre. Decía que era demasiado llamativo, que temía los chismes. Le dije que el nombre no era para llamar la atención, sino para que recordara que este lugar no era una limosna, sino algo que ella había creado paso a paso. El día antes de la inauguración trabajó hasta las 11 de la noche. Repasó una y otra vez el menú, las condiciones sanitarias, el sistema de caja, el procedimiento para repartir comidas subvencionadas a los ancianos. También vino Irene. Era la dueña de una vieja tasca cerca de nuestro instituto. En el último año, además de los almuerzos de Ana, lo que más comía eran sus lentejas. Yo no tenía dinero, y ella siempre decía que había cocinado demasiado y me ponía un plato delante con insistencia. Más tarde, cuando remodelaron la calle, su local estuvo a punto de cerrar. Cuando la encontré, estaba desmontando muebles viejos. Tenía las manos llenas de callos. No le ofrecí dinero, sino un puesto de asesora en el comedor de Ana y una cocina nueva. Sostenía el contrato y las llaves en las manos y lloraba como una niña. «Leito», decía. Yo entonces solo veía lo flaco que estabas y te ponía una ración extra. ¿Quién iba a decir que te acordarías? Claro que me acuerdo. Quien ha pasado hambre nunca olvida un plato de comida que le ofrecen. El día de la inauguración, Irene amasaba en la cocina. La madre de Ana, sentada junto a la ventana, tomaba el sol. Tenía mucho mejor aspecto. Después de que el profesor Balbuena ajustara su tratamiento, su estado se había estabilizado. Aunque la enfermedad no había remitido del todo, al menos ya no, tenía que vivir bajo el doble yugo de las deudas y el miedo. Yo,
con una camisa normal, ayudaba en la cocina a repartir platos. Cuando Antonio entró con un informe, me vio con 2 platos de sopa de ternera y se quedó helado un instante. Señor Torres, la reunión sobre la fusión en la zona norte es en media hora. Puse la sopa en el mostrador. Que esperen 10 minutos. El presidente del Consejo de Administración está en línea. Que espere también. Antonio miró a Ana, que corría atareada por la sala, y colgó en silencio. Lleva tantos años conmigo que sabe lo que es prioritario para mí. Un acuerdo de 1.000 millones es importante, pero la inauguración de este pequeño comedor hoy no lo es menos. A la hora del almuerzo, los clientes empezaron a llegar. Vinieron ancianos de las casas vecinas, empleados de Cimatec, incluso varias de las limpiadoras a las que Hogar Limpio les había recortado el sueldo. Después de que el grupo les pagara todos los atrasos, muchas de ellas recibieron por primera vez un dinero decente. Un viejo guardia de seguridad, Manuel, entró en el comedor con su vieja acreditación. Al verme tardó en reaccionar. También había trabajado en nuestro instituto hace 15 años. Aquel invierno, cuando el director me echó la bronca por una deuda del uniforme, me llamó discretamente a su garita y me ofreció un termo con agua caliente. Chaval, me dijo, la pobreza no es una vergüenza. Lo importante es que no se te hiele el corazón. Más tarde, cuando intenté encontrarlo, ya se había jubilado y mudado. No esperaba que Antonio realmente lo localizara. Ahora a Manuel le dolían las piernas, su hijo vivía en otra ciudad y apenas llegaba a fin de mes. Le di un puesto honorífico de inspector asesor del comedor social. Un trabajo tranquilo con un complemento mensual y podía venir a comer aquí. Estaba sentado junto a la ventana, acariciando su vieja acreditación y suspirando. Leito, qué bien te ha ido, has crecido. Le serví un té caliente. Manuel, todavía me acuerdo de aquel termo con agua caliente. Hizo un gesto con la mano. ¿Va, qué era aquel termo? Sonreí. Para usted un termo. Para mí entonces, lo que me ayudó a aguantar. Ana estaba a nuestro lado observando la escena. Sus ojos brillaban. Más tarde me dijo que ese día comprendió de repente que no lo hacía todo solo por ella. Estaba recogiendo pieza a pieza la bondad que había encontrado en mi camino y volviendo a encenderla. A las 3 de la tarde el comedor por fin se despejó un poco. Ana trajo un plato de crema de tomate y lo puso delante de mí. Degustación para el jefe. Arqueé una ceja. Solo para el jefe. Se le sonrojaron las mejillas, pero fingió calma. Bueno, para el inversor puedo añadir un poco más de picatostes. Miré los picatostes extra en mi plato y sonreí. Y para el chico no se puede añadir nada. Su mano con la cuchara se detuvo y se puso roja como un tomate. ¿Quién te ha prometido nada? Dejé la cuchara y la miré seriamente. Ana, no quiero atarte con un sentimiento de deuda, ni que aceptes por gratitud. Solo quiero decirte que me gustabas hace 15 años y me gustas ahora. Antes no tenía derecho a decirlo, ahora por fin piso firme. Y por eso quiero preguntarte, ¿me permitirás seguir trayéndote comida, protegiéndote del viento y acompañándote a casa? Ella bajó la cabeza y guardó silencio un largo rato. La luz del sol caía sobre sus pestañas como polvo de oro. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas, pero no lloraba. Solo sonrió en voz baja. Hasta para declararte pareces estar firmando un contrato a largo plazo. De formación profesional, sonreí a mi vez. Levantó la vista hacia mí. Su mirada era tierna, pero muy seria. Leo, no quiero ser el apéndice de nadie. Quiero desarrollar el comedor, cuidar de mi madre y en el futuro valerme por mí misma. Lo sé. Entonces, ¿por qué preguntas? Pregunto si puedo estar a tu lado mientras te vales por ti misma. Sus lágrimas finalmente cayeron, pero lloraba sonriendo. ¿Puedes? En ese momento en el comedor no hubo aplausos ni fuegos artificiales. Solo Irene en la cocina tosió a propósito y Manuel a nuestro lado se rió con buen humor. La juventud. Eso está bien. La madre de Ana, sentada junto a la ventana, tenía arrugas de sonrisa en las comisuras de los ojos. Unos días después aparecieron los primeros resultados del caso Morales. La suma malversada era enorme. Los implicados, uno tras otro, fueron llevados ante la justicia. Varias empresas fantasma registradas a nombre de su mujer también resultaron estar involucradas.
Sus cuentas fueron congeladas. Pérez, colaborando con la investigación, reveló muchas irregularidades en el Departamento de Recursos Humanos, pero eso no lo eximió de responsabilidad. Quienes antes miraban a los empleados de base con desprecio, finalmente entendieron cada alma que humillaron se convertiría un día en una prueba en su contra. Pero yo ya no seguía su destino con especial atención. El final de los villanos no merece que se le dedique mucho tiempo. Lo que de verdad valía la pena era ver cómo a las 6 de la mañana se encendía la luz en el comedor de Ana. Cómo en la cocina subía el vapor de la primera sopa, cómo los ancianos, al llevarse los platos, decían que la comida de hoy estaba blanda y cómo los empleados, después de su turno, podían tomarse un plato de sopa caliente. Un mes después, el Consejo de Administración de Cimatec aprobó oficialmente la reforma del sistema de apoyo a los empleados en Bilbao. Todos los puestos de base se pasaron a contratación directa o a subcontratación legal. Los salarios, las cotizaciones sociales y las vacaciones se volvieron transparentes. Cuando el nuevo sello cayó sobre el papel no fue para destruir a nadie, sino para que nadie más pudiera, escudándose en un puesto bajo, pisotear la dignidad ajena. Ana también estaba cada vez más ocupada. Empezó a estudiar gestión, finanzas y logística. A veces, por las noches sentada sobre los informes, apartaba los papeles con cansancio. «Profesor Leo, esto no lo entiendo». Me sentaba a su lado y le explicaba. En algún momento decía de repente: «Si me hubieras explicado así las matemáticas, quizás habría sacado 2 puntos más». Yo riendo la miraba. «Y si tú entonces me hubieras traído 2 albóndigas menos, quizás me habría desmayado de hambre». Me miraba con reproche. «Así que encima me echas la culpa». «No me atrevo». Me comía la crema que había preparado. «¿Cómo voy a culpar a mi salvadora?». Ella se reía. Esa risa suave me hacía sentir que todas las tormentas de estos años por fin se habían calmado. Más tarde alguien me preguntó qué, con una fortuna de miles de millones, consideraba mi mayor logro. No mencioné ninguna fusión, ninguna inversión exitosa, ningún proyecto que me hubiera hecho millonario. Solo dije que era feliz por no haber olvidado un viejo tupper. Hace 15 años, Ana, sin importarle mi pobreza, me traía comida cada día. No sabía que en aquel tupper no había solo comida, sino lo último que quedaba de mi dignidad juvenil. 15 años después, al ver su nombre en un formulario para un puesto de limpiadora en mi propia empresa, comprendí que el destino me había devuelto a Bilbao, no para que alardeara de mi éxito, sino para tener la oportunidad de decirle: «Una vez tú me protegiste, ahora es mi turno de protegerte a ti». En nuestra vida posterior no hubo ceremonias grandilocuentes. Ella siguió dirigiendo el comedor de Ana, yo ocupándome de los asuntos de Impulso Capital. A veces, cuando me quedaba trabajando hasta tarde, me traía un plato de sopa, lo ponía sobre la mesa y decía la misma frase de siempre: «Hoy he preparado demasiada, no me la voy a terminar». Y yo cada vez le seguía el juego: «Entonces te ayudaré un poco». Y ella sonreía, y en sus ojos había luz. Y aquel tupper blanco y azul con la esquina desconchada lo pusimos en una vitrina de cristal en el comedor. Al lado no había historias pomposas. Solo una pequeña placa: «Un plato de comida caliente también puede iluminar toda una vida». Cada día los clientes pasan por delante. Algunos echan un vistazo y siguen de largo. Otros se detienen y leen la frase. Pero solo Ana y yo sabemos que fue testigo del invierno más duro en la vida de un estudiante pobre, y de la primavera en que una mujer, levantándose desde lo más bajo, volvió a ponerse en pie. La verdadera gratitud no es arrojarle dinero a la cara a alguien, sino recordar con qué cuidado guardó una vez tu dignidad, y cuando necesite ayuda, devolverle esa dignidad de la misma manera. Hubo un tiempo en que pensé que el mayor placer de la vida era hacer inclinar la cabeza a todos los que me habían mirado por encima del hombro. Más tarde comprendí que hay un placer mayor: tener un día la oportunidad de hacer callar a todos los que la miraron por encima del hombro a ella y lograr que la chica que una vez me trajo comida nunca más tuviera que bajar la cabeza por un plato de sopa, un trabajo o dinero para medicinas. Con eso era suficiente. De verdad suficiente.